Señoras, señores, gracias por acompañarnos aquí en la mesa de podcast. Estamos en la sala de podcast de la UPC de Presidente Franco. Vamos a hablar con la decana de la Facultad de Odontología, la doctora Raquelina Acosta García. Doctora, gracias por estar con nosotros. Hoy queremos conocer a la Raquelina adolescente, niña, adolescente, universitaria, hoy día decana. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, señor Dávalos, por la invitación. Y bueno, vamos a comentar parte de mi historia. Algunos me dicen, no, pero yo no quiero contar ciertos aspectos de mi niñez. Me dicen, no, pero los niños son todos inocentes, no se preocupe, le digo. Pero es lindo conocer un poco a las personas que capitanean, digo yo, era una expresión militar, capitanear, ser capitanes de cuadro. Los decanos son los que dirigen el panorama, la gestión en la universidad. Entonces, con justa razón, decimos acá en el equipo de comunicación, vamos a hacer notas con los decanos para conocer un poco su vida. Porque generalmente hablamos de las cuestiones institucionales, los programas académicos, de extensión, de investigación y al final queda un poco relegado el dato de dónde vienen, quiénes son. Por eso esta iniciativa de la Dirección de Comunicaciones aquí en la sede de Franco para conversar un poco con ustedes. A propósito, ¿usted es de esta región o es de otra? En realidad yo soy de Asunción, yo nací en Asunción, pero mis padres en esa época ya estaban trabajando acá en Ciudad del Este, en ese entonces Ciudad Presidente Stroessner. Mi papá trabajaba en la ANDE, era jefe de turno de la central Acarael. Y mi madre, obviamente, ama de casa en ese entonces, pero ella ejerció la profesión de enfermería. También antes de se convirtió en profesional y después se casó y se quedó. Exactamente, así mismo fue, ¿verdad? Padre electricista, dijo, ¿verdad? No. Ingeniero. No fue ingeniero en realidad mi papá, ¿verdad? Pero estuvo trabajando en la sala de mando de la central Acarael. Qué lindo trabajo debe ser ese, porque ese otro mundo especial, ¿verdad? El mundo de los profesionales que trabajan con todo este tema de producción y provisión de energía eléctrica. La central Acarael es una central más pequeña o pequeñita en comparación a Itaipú, pero es un pulmón importante en materia energética. Así mismo, muchos ingenieros que terminaron la carrera pasaron a trabajar con él como parte de pasantía, vamos a decir, en ese entonces. Y los de antes, pues, tenían otro protocolo, ¿verdad? El título, si bien es importante y siempre fue importante y va a ser importante, muchos profesionales con toda la ley fueron empíricos, ¿verdad? Y no llegaron a tener ese título, ese cartón, pero en la práctica ejercieron la profesión cabal y sobradamente, que me imagino que habrá sido la situación de su padre, ¿verdad? ¿Y hermanos tiene? Sí, tengo, en realidad somos 3, pero quedamos 2. El del medio falleció en el año 2016. Y quedamos 2, son 2 varones y yo. Siempre digo yo la menor, la más chica. A la pentache, entonces, única mujer pajagüe, decimos nosotros, la última, y la más mimada seguro entonces en la familia. Sí, la más mimada de la familia. Y bueno, y el trabajo de su padre hizo que vinieran hacia aquí en la década del 70, ¿habrá sido? Sí, un poquito antes, 68. 68, sí. Sí, antes del inicio de Itaipú seguramente, cuando estaban construyendo. Cuando estaban construyendo, tal es así que ellos ya hicieron residencia, luego mi mamá se embarazó y en esa época no había absolutamente nada, ¿verdad? Hospitales, así era muy difícil. Entonces ella tuvo que ir a Asunción, ¿verdad? Para tener, ya estaban mis 2 hermanos y fue a Asunción. Yo nací allá y recuerdo que para poder ella trasladarse con la beba conmigo,
tuvo que venir en avión. En esa época estaba TAM, Transporte Aéreo Sí, Militar. transporte aéreo Porque militar. en las rutas todavía eran de tierra, Claro. con piedregullo, algo Sí, así sí. era en esa época. Sí, sí. Acababan de abrir esta ruta hasta Ciudad del Este en esa década. Entonces la vieja TAM era el transporte más Y seguro. así mismo. Qué lindo recuerdo. Y bueno, y aquí ya entonces estudió desde su niñez acá, en Alto Paraná, en Ciudad del Este. Sí, yo toda la primaria hice acá en Ciudad del Este, en ese entonces presidente Stroessner, ¿verdad? Hasta el cuarto curso de la secundaria. Luego ya fui a Asunción, como era hija mimada. Me dice mi papá un día, bueno, vas a ir a terminar el colegio en Asunción y un colegio público. Me dice yo, escandalizada porque me iba a ir a un colegio público. Y me dice, tenés que conocer las dos caras de la moneda. Claro. Porque de aquí a poco vas a iniciar la universidad y tenés que estar preparada. Claro. Y bueno, fui a Asunción, obviamente me costó, me manejé sola allá. Vivía con mi hermano, uno de ellos que estaba estudiando también la carrera de ingeniería. Y bueno, terminé el colegio en Asunción, obviamente. Mi mamá se iba cada tanto, se quedaba una semana, volvía a Ciudad del Este y así veníamos manejando. No, ¿Y aquí en qué escuela, en qué colegio estaba? estaba en el colegio de Santa Teresita. Ah, Santa Teresita, hecho sobre el lago, la avenida del lago. En ese entonces, el colegio Santa Teresita estaba cerca del Gran Vía. Ah, del kilómetro 4. Gran Vía del centro. Ahí Ah, del ustedes centro. son en esa zona. En el microcentro de Ciudad del Este entonces. Exactamente. Allí empezó Santa Allí empezó Teresita. Santa Teresita. Hoy día, actualmente está sobre la avenida del lago. Sí, Hermoso colegio, sí, sí. grande. Y era el único colegio particular y luego se abrió el San José, creo que fueron los dos primeros de la época. Privados. Sí, ¿Y a qué colegio fue allá? en el colegio Dalquis, Ah, Dalquis, del centro mismo. Del centro. Sobre Yegro creo que está, ¿verdad? así mismo. Sí, un colegio renombrado también en Asunción, Sí. pero del sector público. Del sector público. Y obviamente era muy diferente. Claro. Allá era como militar, más o menos lo tenían los profesores. Claro. Y le doy gracias a mi padre, ¿verdad?, por haberme dado esa experiencia, porque mediante eso también pude viajar a la Argentina y hacer mi estudio universitario. Lo hice hasta el tercer curso en Corrientes. Ah, usted fue a hacer odontología en Corrientes. En Corrientes y en la Universidad del Nordeste. Hice hasta el tercer curso prácticamente allá, ¿verdad? Pero después, por circunstancias de la vida, mi padre falleció y bueno, tuve que venir a quedarme con mi mamá, ¿verdad? Acá en Ciudad del Este. En Asunción. Ah, en Ellos ya Asunción. se habían Habían vuelto allá. habían vuelto. Mi padre se había jubilado y fueron a fijar residencia en Asunción. El que viene de Asunción siempre añora volver, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que en algún momento usted va a ir otra vez de acá. Esperemos que no, ¿verdad? Y vino a terminar en Asunción entonces odontología. Terminé en la Universidad Autónoma del Paraguay, que es la Facultad de Odontología Pierre Fauchard. Y bueno, y mis inicios como docente fue en la Facultad de la Pierre Fauchard. Allá en Sí, Asunción. y comencé ad honorem también ahí. En serio. Terminé la carrera en el 98 y ahí, bueno, mi madre fue la que me incentivó para incursionar en la docencia. Como uno se recibe y parece que falta tiempo, Claro. o sea que sobra tiempo. Sobra mejor dicho, tiempo. sobra tiempo. Y un día me dice mi mamá, me dice, ¿por qué vos no entras a enseñar? No, le dije, yo no quiero saber nada de la facultad, le dije así. Claro. Y me dijo, pero debe haber algo, alguna de tus materias que más te gusta. ¿Y por qué no te vas y probás? Me dice, para que puedas Incursionar. incursionar en la docencia. Y me dice, ya vas a aprender más, me dice, te vas a conocer más gente, te van a conocer más también, me dice. Y le dije, pensé, ¿verdad? Y dije, sí, dije, como que estoy también Con el panorama abierto, ¿no? dije, Con expectativas. voy a probar, dije. Y siempre yo terminé la carrera y
odontología, o sea, odontopediatría era mi fuerte y lo que más me gustó dentro de toda la carrera. Entonces dije, bueno, hice el posgrado de odontopediatría y fui y me presenté, ¿verdad?, para poder entrar en la cátedra. Y me dice la decana en ese entonces, me dice, mira, Raquelina, me dice, primero vas a tener que hacer ad honorem. Me dice, vos te recibiste recién y bueno, vamos a... Derecho de piso. Sí. De hecho, había unos requisitos, claro, claro. Y como yo ya tenía todo eso, yo cumplía con el requisito que ellos pedían en cuanto al término medio, la nota en la materia. Entonces le dije, sí, no hay problema, yo voy a entrar, ¿verdad? Y bueno, converso con la titular de cátedra, que fue mi profesora, y me dice, ella encantadísima, me dice, te recibimos acá con los brazos abiertos. Y bueno, comencé así. Ellos me calificaban desde el primer día, desde la puntualidad, el desempeño, todo, y a fin de año me daban la calificación como graduado practicante, vamos a decir, ¿verdad? Una evaluación constante. Constante, así mismo, y bueno. Entonces, el mayor inconveniente que había en ese momento era que eran 5 profesores en la cátedra. ¿En serio? Y me dice la titular, me dice, ay, a mí me encantaría, yo voy a pedir por vos también, me dice, para que puedas entrar en la cátedra. Y de hecho hizo la nota al decanato, todo eso. Y después me llaman del decanato y me dicen, mira, son 5 profesores en la cátedra. Claro. Dice, tendría que salir uno, ¿ves? Para que puedas entrar. Cabeza, entre comillas. Sí, tendría que salir uno para que puedas entrar. Me dice, mira, yo no quiero que tomes como algo personal, ni tampoco con tu profesora titular. Me dice, claro, solamente eso. Bueno, como en ese entonces estaba la cátedra... O sea, que la cátedra de clínica integrada ya en ese entonces se manejaba dentro de la carrera. Odontopediatría, de alguna manera, es una disciplina también integrada. Uh-huh. Entonces, como se fusionaba en la cátedra de preventiva, odontología preventiva con odontopediatría, ellos me vieron para que yo pueda tener un rubro en odontología preventiva. Ah, sí, separar. Sí, pero íbamos a estar siempre en el grupo. Ajá. Y bueno, y ahí tuve mi primer rubro, ¿verdad? Que de hecho era poquitito. ¿De cuánto estamos hablando, decana? Para recordar nomás los tiempos idos. Y eso fue yo en el 98 egresé y fue en el 99. 99. ¿Y cuánto era el 99, todo el año que ellos evaluaron mi desempeño, y en el 2000 que te asignan el rubro. Y por hora, siempre fue por hora, ¿no? El honorario del docente. Pero yo te voy a dar así total lo poco que era ganar. 2.000 guaraníes. El mes. Qué bárbaro. Y bueno, es un precio mercado, ¿no? Sí. Porque hoy día no estamos muy diferentes. Comparando el costo de vida, sí, estamos hablando de 1.200.000, 1.300.000. Sí. Por ahí nomás estamos. Sí. Qué poco se paga el docente, ¿verdad? Sí, poquísimo. O sea, no digo de ninguna institución en particular, sino el sistema, sí, en general, cómo regula, sí, el pago de honorarios a los docentes, que es tan importante ser docente, estar transmitiendo conocimiento, enseñando, aprendiendo también, porque siempre aprendemos. Creo que eso en algún momento se tiene que poner en debate, ¿eh? Yo creo que sí también. En la esfera política del país, ¿verdad? Sí, de hecho que sí. Sería un incentivo muy lindo poder tener una legislación, una regulación que potencie un poco el... Porque cada vez hay más exigencias también. Claro, hay más trabajo de cada vez más. Más trabajo, sí, el docente trabaja, hasta en la casa lleva trabajo muchas veces, ¿verdad? Claro. Y entonces sería realmente lo ideal eso. Y bueno. Pero fue un logro, en su caso, importante tener el primer rubro. Sí. Me imagino, aunque estimo que no necesita en ese momento, pero recibir lo propio, ¿verdad? El producto del esfuerzo es importante. Sí, de hecho que paralelamente a eso estaba trabajando en consultorio particular. Ajá. De hecho, trabajaba para una clínica en aquel entonces y
la clínica me pagaba a mí por, no digo un porcentaje del trabajo que hacía, era 50, por el que 40-60. Claro. Yo ponía todos mis materiales, entonces era el 60% de todo lo que yo atendía en la clínica. El nombre y la infraestructura. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, por el primer mes que empecé a trabajar en esa clínica, había sacado 1.500.000 guaraníes. 7, entonces recibe un salto y un grito. Yo me acuerdo que inclusive ese día que cobré mi sueldo, dije, voy a hacerle el primer regalo a mi mamá. Dije, le compré una cocina a mi mamá. Y después su cocinita bueno, estaba desgastada. Claro. Y dije, voy a comprar una linda cocina a mi mamá. Qué bueno, qué alegría para la familia, ¿verdad? Sí, ella estaba re emocionada con el que estaba todo el mundo. Mi hija me compró la cocina de su primer sueldo. Claro, me imagino, porque no es el hecho solamente, si bien eso coopera para el bienestar de la familia, una cocina nueva, el acto de haber terminado la carrera, haber escuchado el consejo de la mamá, haber empezado a trabajar como docente y al mismo tiempo como profesional, y luego viene el primer retorno, ¿verdad? Salario, y se produce ese acontecimiento, es un hecho que marca a las personas, ¿no? Tanto a usted como a su familia, porque ¿qué es lo que más quiere la familia? Que el hijo, los padres principalmente, que el hijo haga su esfuerzo, estudie y se reciba como profesional. Claro. Y nos emocionamos todos. La familia en primer lugar y nosotros que estamos ahí rondando en el círculo académico, ¿verdad? Sí, tal vez así, por eso de un tiempo a esta parte, todos me conocíamos Raquelina Acosta, ¿verdad? Claro. Y un día le digo a la secretaria, por favor póngame el segundo apellido también en todos los documentos, le digo, porque al fin y al cabo fue mi mamá la que me incentivó para ser docente, le dije, y nunca pensé que yo iba a estar ahora como decana, le dije, pero fue en parte gracias a ella, le dije que empecé a incursionar en la docencia. Claro, muy importante es. Siempre tenemos un sello, una marca. Usted siempre fue Raquelina Acosta para nosotros, ¿verdad? Sí. Hasta que hace un poco nosotros, y ¿cuál es el segundo apellido de la profe Raquelina? Y García, ¿no? Entonces, en honor a la mamá, por respeto a la mamá, siempre es importante poner, a pesar de que generalmente cuando socializamos nos dan un rótulo, ¿verdad? Y ese rótulo casi siempre es el primer nombre y el primer apellido. Y el primer apellido culturalmente para nosotros es del padre, ¿verdad? Padre. Pero qué linda experiencia, decana. Esto sirve al mismo tiempo para que los jóvenes que están siguiendo la cuenta en redes sociales de la UP Franco Central, así se llama, o un joven que esté mirando el canal 47 UPTV en este momento diga, qué linda experiencia, porque a veces tenemos las señales y no captamos. Una sencilla frase de la mamá, ¿y por qué no ves para enseñar? Tenés que probar, dice, para animar un poco. Una frase sencilla es, para el que no escuchó, no vio, en su justa dimensión, bueno, habrá sido una expresión de deseo simplemente, pero para el que captó, es un camino. Sí. En su caso, lo que pasó, ¿verdad? Es un camino que inicia. Y fíjese dónde estamos hoy. Sentados, hablando en una mesa, la mesa de podcast de la UP Franco, siendo usted decana de la facultad. ¿Cuánto tiempo estuvo en Asunción enseñando? Estuve 4 años enseñando allá. Ajá. Pero después tenía una amiga que me invita a venir a trabajar con ella acá en Ciudad del Este. Uh-huh. Y me animé también. Primero vine a trabajar en su consultorio. Uh-huh. Y vi que había algunas diferencias. El problema mayor que yo tenía en Asunción era que la mayoría eran familiares, amigos. Claro. Y yo vine acá y para cobrar, vamos a decir, todo lo... Es difícil cobrar al pariente, ¿verdad? Sí. Ese es otro problema que tenemos en la profesión. Sí, así mismo. Y después, ¿cómo me fui? Venía 1 o 2 veces al mes. Y en un momento dado me entusiasmé. Claro. Y yo en esa época, obviamente vivía todavía con mi mamá en Asunción, o sea que... Y
Le digo un día, yo me quiero ir a probar en Ciudad del Este. Y me dice ella, bueno, pero pensá bien, me dice, si es que vas a hacer. No, sí, ya pensé. Le digo, yo cuando me decido soy muy decidida y siempre analizo bien desde todo punto de vista y bueno, y tomo la decisión, ¿verdad? Claro. Entonces me decidí. Bueno, hice un préstamo, compré para mi equipo. Claro. Y vine y abrí mi consultorio acá, en Ciudad del Este. ¿Ya se independizó? Sí, vine acá en Ciudad del en Este. Ciudad del Este. Bueno, en ese entonces conocí a otra colega, ¿verdad? Y en mis primeros pasos, vamos a decir, acá en la ciudad, y mi consultorio estaba al lado del consultorio de esta colega. Y llegó un momento que ella me dice, mira, Mary, vamos a conversar un poquitito. Y yo le cuento a ella que estaba en Asunción, ¿verdad? Estaba en una cátedra, le empiezo a comentar. Y en eso me dice, yo enseño en la UPE, me dice él. Y me dice, prepara tu currículum, me dice, y le vamos a llevar al decano, en ese entonces era el doctor Rubén Vega. Y vamos a llevarle al decano tu currículum, me dice. Y bueno, preparé. Me acompañó, vine, ¿verdad? Me entrevisté con el decano y cuando vio que yo estaba... Claro, la experiencia que tiene. Sí, que estudié también en Corrientes. En Corrientes, me dice, pero tener una buena carta de presentación acá, me dice, porque yo me recibí en Corrientes. Pinta, ya había punto de coincidencia ahí. Y después me empieza a preguntar por mis profesores, ¿verdad? Me dice el profesor de prótesis, el profesor de cirugía, y me dice, todos ellos fueron mis compañeros, me dice, de estudio, me dice ella. Igual. Entonces el doctor Vega en ese entonces me dice, mira, voy a ser sincero contigo, doctora, me dice, en este momento yo no tengo rubro para darte en el área de ontopediatría, que es tu especialidad, me dice él. Pero sí, me dice, si es que te animas, podés venir a los Loren, me dice, con la colega, para trabajar con ella, si te conocemos mejor, me dice, y de por ahí para el próximo año podría darse, me dice. Y bueno, yo le dije que sí, no había ningún problema, siempre y cuando la profesora también esté de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, conversó con ella y bueno, todo. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién, profe? Estamos hablando de la doctora Sonia Almada. Sonia Almada. Sonia Almada. Bueno, ella, buena experiencia. Sí, y bueno, comencé con ella en la cátedra de periodoncia como auxiliar ad honorem. Y recuerdo bien que ella en aquel entonces estaba haciendo la especialidad en implantes, ¿verdad? Y me dice un día, bueno, mira doctora, me dice, yo una vez al mes me ausento, me dice ella. Y bueno, en esa oportunidad que yo no voy a estar en la cátedra, te dejo a tu cargo, me dice. Y yo te voy a pagar por eso. Me dice, por ese día te voy a pagar, me dice. Claro. Bueno, y así fuimos. Ella me pagaba por ese día que ella hacía su curso y yo me quedaba a cargo en la cátedra. Y en un momento dado, los alumnos de ese entonces, que es la primera promoción de la UPE, que es el 2006, yo le estoy hablando ahora de 2005. Claro. Un día vienen y me muestran una nota y me dicen, nosotros, doctora, estamos pidiendo por vos para que sea nuestra profesora titular de ontopediatría el próximo año. Y a mí me sorprendió eso, era enormemente. Y me dice la doctora, y me quedé asustada, la verdad, porque iba a ser mi primera experiencia como encargada de cátedra. Y me dice, ella me anima también, me dice, mira, me dice, no vaya a decir que no, me dice ella. Hay que animarse. Y le digo yo, pero Dios mío, esto va a ser, yo voy a ser encargada titular de cátedra. Bueno, titular le decía a mí igualmente, ¿verdad? Y me dice, no, me dice, todos comenzamos de algo, me dice ella. Y bueno, le dije yo, está bien. Bueno, terminó el semestre y después me llama el doctor Vega ya por febrero o un poquito antes de comenzar las clases, porque comienzan todo en marzo. Y me dice el doctor Vega, me llama por teléfono y me dice, doctora, hemos visto su desempeño, me dice todo, y la aceptación también de los alumnos con su persona, me dice, y bueno, me dice, hablé con el directorio y tiene su rubro para ontopediatría, que si bien es cierto los alumnos habían solicitado por usted para que sea la profesora titular de la cátedra.
y 2 regalos más meses. Tiene duro como auxiliar en la cátedra de periodoncia, que con la doctora Sonia Almada estaba, y la cátedra de cirugía. Entonces ya son 3 rubros, Sí. Está llevadera la cosa. Sí, bueno, y bueno, y así comencé, ¿verdad? Y como le dije acá al compañero, comencé y me quedé, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y de hecho que fuimos también, o sea que fui preparándome también en lo que se necesitaba, ¿verdad? Para Claro. seguir en la cátedra. Y obviamente hice la especialización en didáctica universitaria, tengo la especialización en odontopediatría y un masterado en odontopediatría con énfasis en salud comunitaria. Está bien, nutrida de conocimiento a través de los cursos de posgrado, que es muy importante. Hoy día, el estudiante que egresa de la etapa de grado ya no puede quedarse sin posgrado. Sobre todo si quiere incursionar en el campo académico, ¿verdad? Académico, sí, así mismo. Y después, en el 2016, formé parte del plantel directivo de la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría también. Estuve un año en la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría con las colegas, muchas de ellas eran profesoras mías también. Era una linda experiencia que tuve con ellos porque incentivaban mucho al estudio y también a la organización de cursos, Claro. de capacitaciones, ¿verdad? Y mediante eso también pudimos asistir a muchos congresos en el Brasil, ¿verdad? Porque la Sociedad Paraguaya de Odontopediatría tiene alianza con la ALOP, que es la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Y obviamente teníamos, o sea que tenemos muchas ventajas en cuanto al pago de los congresos. Siempre hay un descuento, claro, considerable. Como gremio, ¿no? Sí. Que eso es importante, es muy importante, porque a veces el costo 100% dificulta un poco la participación del profesional porque hay muchos compromisos, ¿verdad? Uh-huh. Y tener un descuento, una media beca, como se suele decir, aporta muchísimo para la formación de los profesionales. Sí. Y bueno, ¿y desde qué año es decana? Desde el 2020. 2020. Justo en la época de pandemia. Sí. Pero antes de ser decana, de hecho, yo estuve trabajando también en la coordinación de pasantía. Uh-huh. Estuve desde el 2014 hasta el 2018. Uh-huh. Y seguidamente estuve trabajando con la doctora Edith Jardín, en ese entonces que era decana. Estuve como directora 2 años, ¿verdad? Que fue 2018-2019. Uh-huh. Y ahí vino la pandemia. Coincidentemente, ella ese 2019 había renunciado al decanato. Y vino la pandemia y la carrera congeló, ¿verdad? Claro. Congeló en todo ese periodo. Pero de igual manera yo seguía trabajando con los secretarios a puerta cerrada, ¿verdad? En la facultad. Y hasta que en agosto de ese 2020, cuando estábamos por iniciar otra vez, digo iniciar porque en febrero habíamos comenzado otra vez las actividades académicas, me nombraron decana. Para poder continuar este proceso. Exactamente. Y ya las clases de vuelta, ¿verdad? De vuelta. Odontología. Como desafío volví. Claro, claro. Odontología tiene... ¿Qué porcentaje, si se puede describir así, ¿verdad? Lo teórico y lo práctico. Y en realidad todas las materias son teórico-práctico, ¿verdad? Uh-huh. Pero está al nivel, poner el primer año, lo que sí tiene exclusivamente de teoría, uh-huh. De todo lo que sea anatomía, descriptiva, histología, hacen un poquito de práctica en la morgue también. Uh-huh. Pero prácticamente la mayoría son teórico-prácticas. Teórico-práctica. Y después ya entran a laboratorios, ¿verdad? Sí, sí. Laboratorio de prótesis y preclínica. Porque primero ellos hacen las prácticas en maniquíes uh-huh. y después para pasar a trabajar con pacientes. Claro, ya en años más superiores. Sí, a partir de más superiores. El curso comienza. Y eso siempre me preguntan, ¿y cómo hacen? Porque tienen 3 clínicas
en odontología, ¿no? Sí. Y mis amigos, mis familiares cercanos me dicen, ¿cómo hacen? Escuché que la UPE tiene atención odontológica, queremos irnos. Y sí, tienen que ir a anotarse. ¿Y cómo hacen? Los alumnos no nos atienden, no. Los docentes les atienden y los alumnos asisten, Sí. ¿verdad? Y trabajan de esa forma muy bien. Entonces muchos de ellos vinieron y lograron resultados, ¿verdad? El servicio como tiene que ser, y se ve a la pinta de todo como un consultorio odontológico. Claro, es clínica odontológica, no es solo un consultorio, le digo. Sí, sí. Y creo que son como 38 o 40 sillas que tienen Sí. en esas tres Sí. clínicas. ¿Cómo funciona eso, doctora? Bueno, la atención me está preguntando. La detención en la clínica. Sí, sí. Si bien es cierto que hay alumnos que obviamente colocan sus contactos, ¿verdad? Claro. En sus estados, pero nosotros tenemos una persona que sí Que recibe. Sí que recibe. Si llegara un paciente de repente un día X y necesita una atención odontológica y capaz que en ese momento no corresponda a la cátedra que está desarrollando la práctica, entonces esta persona toma la agenda, ¿sí? Es una secretaria, Sí. entonces. Vendría a ser como la secretaria. Recepcionista, digamos. Con su número de teléfono, y después el alumno, ella comenta, pregunta a quién alumno le está faltando paciente. Entonces pasa a mirar la agenda y se comunica con el paciente. El servicio los servicios que se hacen básicamente, ¿cuáles son? Bueno, va desde la prevención, desde la enseñanza de técnica de cepillado, que es de el segundo año en clínica en odontología preventiva. Técnica de cepillado, profilaxis también, enseñanza de técnica de cepillado, profilaxis, así para describir por parte, ¿verdad? Profilaxis, de tartraje, que es la limpieza de sarro, ¿verdad? Que va dentro de la cátedra de periodoncia, cirugías menores, que son las exodoncias, extracciones de dientes, restauraciones, que es la limpieza de caries, y las obturaciones propiamente dichas, ¿verdad? Luego están las endodoncias, el tratamiento de conducto, que se divide por áreas también o por cursos. Los dientes anteriores, el tercer curso, cuarto, quinto curso, por los dientes posteriores, ¿verdad? Y clínica integrada, en donde se hace la rehabilitación oral del paciente. Y después está el área de niños, que es odontopediatría también. Que es muy importante, ¿verdad? Porque los chicos generalmente tienen problemas cuando están haciendo los dientes. O mi hijo llora, dice la mamá, no sé qué pasa, y bueno, es un problema de su diente, que hay alguna erupción ahí, ¿verdad? Entonces, y hay frecuentes pacientes, porque veo que el pasillo, la sala está siempre llena. Sí, siempre está llena, siempre está. De hecho, también que esa atención gratuita llama mucho la atención, y de hecho que atrae a los pacientes a acercarse hasta la universidad. Eso iba a preguntar, que la atención es gratuita o se paga algún canon chiquitito. ¿Cómo funciona precisamente eso? No, es totalmente gratuito. Totalmente gratis. Sí. Ahora, le voy a dar una excepción, que es cuando van a trabajar con prótesis. Por ejemplo, de por ahí el paciente lo que paga es la parte laboratorial. Claro. Que ellos hacen todo lo que sea el diagnóstico, todo eso. Y la confección en sí hace el técnico, ¿verdad? Ah, claro, lo que pagan son los insumos, lo que se usa para la prótesis. Exactamente. Porque el servicio es gratis. El trabajo de los docentes, alumnos, es gratuito. Qué lindo, ¿verdad? Porque quien más, quien menos paga más de 100.000 guaraníes en un consultorio para hacer una consulta nomás, para hacer un diagnóstico nomás. Luego, para los estudios, paga de vuelta. Y después, si se va a usar insumos o materiales, ¿verdad? Y materiales en este caso, se paga muchísimo. Odontología no es un servicio barato. No, para nada. Sí. Pero la carrera en sí también. Y la carrera en sí es interesante. Se invierte mucho. Se invierte mucho, tiene una muy buena inversión. Ustedes tienen 3 clínicas odontológicas con unas 40 sillas odontológicas que están funcionando. Conozco porque muchas veces fuimos allá a hacer coberturas. Y también tienen un laboratorio para la prótesis. ¿Cómo se llama?
Laboratorio de prótesis. De prótesis se llama. Y preclínica, que le había comentado. Preclínica, Sí. que es otro laboratorio. Otro laboratorio en donde practican sobre maniquíes cómo hacer la limpieza caries. Sí, esto que están acá arriba, sobre el centro de convenciones, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Y eso entusiasma porque tener esos espacios de práctica, primero con maniquíes, luego acompañando a los docentes para atender a los pacientes reales, eso le da un plus, un valor agregado muy importante a la carrera, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, doctora, ¿cómo le ve a Odontología UPE de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que querría, qué es lo que usted querría que pase allí? ¿Cómo ve el panorama? No sé, si usted me pregunta a mí, ¿cómo quiere ver la sala de podcast de aquí a 5 años o 10 años? Le voy a describir, pero en detalle lo que quiero, ¿verdad? Lo que me gustaría. Y realmente me gustaría que sea una facultad de referencia de la zona del departamento, porque ese es mi sueño, ¿verdad? Y si bien es cierto que para lo que yo quiero se necesita de mucha inversión. No, pero eso es normal. Se necesita de mucha inversión, ¿verdad? Claro. Porque ahora, por ejemplo, estamos con proyecto de posgrado también y que me gustaría potenciar ese posgrado. Esa es una meta ya para este 2025, ¿verdad? Y a largo plazo con otras especialidades, inclusive tener un quirófano, vamos a decir, para demostraciones de cirugías mayores en el área del área bucal, ¿verdad? Si bien es cierto, existe la especialidad de cirugía bucomaxilofacial, que sería muy interesante más adelante que la facultad cuente, ¿verdad?, con un quirófano para hacer esos procedimientos o hacer las demostraciones, vamos a decir, ¿verdad?, para los interesados o lo que está en esa especialidad, claro. Especialidad. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Pero no es algo imposible, me parece. No estoy en los zapatos de los administradores, ni menos de nuestro director ejecutivo, ¿verdad? Pero sí, es posible totalmente eso, me parece. Y yo creo que puede ser posible para más adelante, ¿verdad? Sí, viste que tuvimos una repercusión grande también post-pandémico. Claro. Y bajo la cantidad de estudiantes, que si bien es cierto, desde el año pasado tuvimos un repunte nuevamente. No, pero no se preocupe que muchas universidades, la mayoría cerraron carreras con la pandemia y post-pandemia. Sí. No es una excepción que odontología haya disminuido un poquito la cantidad de alumnos, porque la pandemia nos liquidó a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Y ahora, con todo el esfuerzo que ustedes están haciendo con sus respectivos equipos de trabajo, hablo de los decanos, están repuntando, pero es un ciclo natural, ¿verdad? Después del golpe fatal que nos dio la pandemia, 2020-2021, recién en este 2025 estamos acomodándonos de vuelta con ciertas dificultades todavía. Hoy el problema grave es la pulmonía. Los hospitales están abarrotados de pacientes con cuadros de pulmonía. Muchas muertes a causa de esa dolencia que arremete con mayor fuerza que antes. Porque anteriormente en la historia yo no escuché que en la historia haya habido cuadros de pulmonía tan severos como ahora, como actualmente. Y nos consta porque en nuestra familia hoy... mi madre está internada con oxígeno desde hace 22 días, una hermana está internada con oxígeno en Itagua, mi madre está en Horqueta. Y bueno, ponemos la confianza en manos de los profesionales y los que somos creyentes, los que creemos en Dios, decimos Dios, por favor, y rezamos. Claro. No hay de otra, ¿verdad? Entonces, sí, perdón. Bueno, no, continuemos. No, odontología, todas las carreras hoy requieren de tecnología, ¿verdad? Requieran de tecnología y a eso quiero apuntar también, ¿verdad? Hablé de potenciar el posgrado, de que podamos contar con un quirófano. Me gustaría también que las materias básicas, si bien es cierto, la UPE cuenta con la Facultad de Medicina un hermoso laboratorio para microbiología e histología,
Y me gustaría muchísimo también de que se puedan hacer las prácticas de laboratorio en esas materias para conocer mejor, vamos a decir, todo lo que sea la parte histológica, Claro. no solamente a nivel general, pero lo más importante, la parte bucal dental, ¿verdad? Claro. Que esos laboratorios se podrían utilizar en histología, microbiología y patología bucal, ¿verdad? Pero para eso se requiere preparados también, ¿verdad? Claro. De las láminas de preparados para hacer esas prácticas, ¿verdad? Entonces, mi sueño es que podamos contar también con esas láminas para que los estudiantes puedan estar más fortalecidos, vamos a decir, con todo lo que sea esa área. Claro, un aspecto más que va a fortalecer muchísimo su formación de grado, ¿verdad? Así mismo. Decana, le agradecemos de vuelta. Estamos hablando con la decana Raquelina Acosta García. Ella es decana de la Facultad de Odontología, digo bien. Casi dije ciencias odontológicas, bueno, me estoy entusiasmando con lo que me dice la decana, ¿verdad? Cómo quiere la facultad. Entonces, reitero, ella es decana de la Facultad de Odontología de la UPC de Presidente Franco. Le agradecemos mucho, decana, le deseamos mucho éxito. En todas las entrevistas estoy pidiendo un mensaje para los jóvenes. Nuestros jóvenes, yo no estoy de acuerdo, generación de cristal dicen. No estoy de acuerdo porque eso depende de nosotros, los padres, Claro. de cómo le orientamos a nuestros hijos. ¿Queremos que sean de cristal o queremos que sean de carne y hueso, fortalecidos como para enfrentar la realidad? Y eso depende de la decisión que tomemos los padres. Pero existe ese término, esa terminología hoy y también ocurre en la realidad, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes que están siguiendo Canal 47 UPTV, el canal institucional de la UPE, redes sociales, UPE Franco Central, estamos en Spotify como UPE Franco Central también. ¿Qué le dice a los jóvenes? Principalmente a aquellos que dicen, quiero estudiar odontología, no me da el cuero, como se dice entre comillas normalmente o vulgarmente, ¿verdad? O dicen, no estoy bien decidido, y en algunos casos por falta de recursos financieros y en muchos casos por falta de determinación, que es tomar la decisión y empezar con todo y no decaer. ¿Qué le dice a esa gente, a esos jóvenes? De hecho que, en primer lugar, yo soy muy creyente, ¿verdad? Y hoy en día creo que los jóvenes también dejan un poquito de lado a nuestro creador. Claro. La familia mismo también. Entonces, primero que nada, que se agarren de Dios, ¿verdad? Que se agarren de Dios, que conozcan la palabra, que ahí está el manual de vida para todos, ¿verdad? Donde nos enseña cómo vivir día a día. Y Él nos da la fortaleza para todo y que cada meta que se propongan, cada sueño que tengan, depositen delante del trono del Señor por un lado y que persigan sus sueños, ¿verdad? Que sean perseverantes en todo, ¿verdad? Que no decaigan. De hecho, hay veces en la vida que tenemos ese lado frágil también, Claro. ¿verdad? Pero por cada caída nos levantamos mucho más fuertes, ¿verdad? Y como hoy justamente le estaba diciendo a uno de nuestros jóvenes ahí en la exposición de ENI, todos aquellos grandes exitosos tuvieron que pasar por muchos fracasos para tener éxito. Entonces, que si las cosas no salen, que perseveren, que se levanten y luchen por sus sueños. Si quieren estudiar odontología, pues que se decidan y lo hagan, porque si tiene vocación para la carrera, va a tener éxito también. Claro. Bueno, y a propósito, hoy hubo, creo que acaba de concluir, redundancia, ¿verdad? Creo que concluyó recién la exposición del 6º encuentro de investigación o de investigadores en ciencia de la salud. Sí, en salud. Y muy linda exposición. He visto a los jóvenes con sus póster, de modalidad póster, y vinieron exponentes de la Universidad Nacional de Caaguazú y de la Universidad Nacional de Concepción. Sí. Es una conjunción de profesionales, encuentro de profesionales, de alumnos con el saber, y trajeron sus trabajos de investigación. Investigación y extensión son las otras dos patas después de la academia, propiamente en la educación superior, y ese es un aspecto superlativo en todas las carreras y en odontología en particular.
con estos encuentros, con otros programas, ¿verdad, decana? ¿Cómo llevan a cabo esos? De hecho que tenemos una alianza con la Universidad Nacional de Concepción, la Universidad Nacional de Caguazú también, y todos estos encuentros los hacemos por medio de esa alianza también, ¿verdad? Y si bien es cierto, ellos vienen a presentar sus trabajos y ellos tienen otros eventos que posteriormente o más adelante estaríamos nosotros yendo para la casa de ellos. Ellos invitan posteriormente, sí. Y tenemos la ventaja también con todas estas alianzas de que podemos hacer el intercambio también de realizar talleres, ¿verdad? Claro. Talleres de preparación tanto para los estudiantes como para los docentes. Y aparte de eso, ahora está previsto la movilidad estudiantil docente también, que recibimos la invitación de la Universidad Nacional de Concepción para poder movilizarnos, ¿verdad?, hasta la universidad y realizar un trabajo conjunto con profesionales y estudiantes que vienen de España, México y Perú. Ah, qué lindo. Movilidad estudiantil docente que enriquece muchísimo la formación. Totalmente. Qué lindo, decana. Bueno, felicitaciones. Nos permitimos felicitarla, deseándole mucho éxito. Y ahora, antes de concluir, el mensaje para los que están haciendo odontología hoy en la UPE. ¿Cuál es el mensaje de la decana Raquelina Acosta García para estos estudiantes? Desde el primero, a propósito, 5 años de estudio. 5 años de estudio. 5 años. Desde el primero hasta el 5º curso. ¿Qué le dice a ellos? Bueno, el mensaje en sí es de que tengan mucha fortaleza porque la carrera es un poquito desgastante. No decir difícil, ¿verdad? Sí, ayer justamente estuvimos con los jóvenes del 5º año y me estaban diciendo, nadie nos entiende, doctora. Me dice, no, que nadie, le diga que nosotros pasamos por lo que ustedes están pasándole. Que tengan mucha fortaleza, que no se decepcionen, que el desgaste que ellos están teniendo en este momento, el esfuerzo que están haciendo, van a tener recompensa más adelante. Entonces, que perseveren también en sus estudios y que no desistan, ¿verdad? Claro que cuando alguien que está cansada, deja el estudio después para retomar, la lucha es triplemente difícil. Porque ya está la desgana, que ve que los demás compañeros están ya en el siguiente ciclo, el siguiente semestre, en el siguiente año, y uno dice, no hubiera dejado, ya no quiero, no, porque no puedo, y es mucho más complicado, ¿verdad? Sí. En síntesis, no dejar es la regla, ¿verdad? Sí, y ahí le quería interrumpir también, ¿verdad? Que yo siempre le digo a los jóvenes y a la gente con quien converso muchas veces, le digo, en mi diccionario no existe la palabra no puedo. Claro. Hay que poder. Se puede. Querer es poder. Querer es poder, así mismo. Señora decana, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Imagino que ya estamos cerca de la hora de conversación, ¿verdad, querido José Piojo Noguera? Y está David ahí Cabaña también acompañando. Gracias, y seguiremos hablando, acompañando la actividad en forma permanente. Nos gustaría muchísimo que los docentes, estudiantes estén en esta mesa haciendo sus propios programas. Así que a disposición entera, decana Raquelina. Muchísimas gracias, señor Dávalos, y estoy a las órdenes también para ustedes. Señores, hablamos con la decana de la Facultad de Odontología, la doctora Raquelina Acosta García, aquí en la mesa de podcast de la UPE, sede Presidente Franco. Será hasta la próxima conversación. Gracias por acompañarnos.